Buenas tardes. El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Escuela Judicial les agradecen su participación en la conferencia Justicia y Movilidad Humana, lineamientos regionales para la protección de personas migrantes, refugiadas y apátridas. En ese sentido, les agradecemos a las personas participantes que mantengan los micrófonos apagados y sus cámaras también, para que las personas expositoras puedan hacer su disertación sin el mayor contratiempo. Le agradezco a don Jorge Olazo, magistrado de Costa Rica, y a la señora Julia, que nos acompaña de el Alto Comisionado Oficial de Derechos Humanos. Le cedo la palabra a Daniela, especialista en contenido y metodóloga de la CONAMAT. Mucho gusto, Daniela. Muchas gracias, Yajaira, por el espacio. Nuevamente, darles el agradecimiento de parte de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, de la Escuela Judicial y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por acompañarnos en este espacio. Le damos la cordial bienvenida a la conferencia Justicia y Movilidad Humana, lineamientos regionales para la protección de personas migrantes, refugiadas y apátridas. Este es un espacio de reflexión e intercambio que nos reúne como funcionarios y funcionarias judiciales, funcionariado público, organismos internacionales, sociedad civil y personas interesadas en el fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos. La movilidad humana constituye un gran desafío para los sistemas de justicia y las personas, tanto migrantes como solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas, continúan enfrentando barreras importantes para ejercer sus derechos y acercarse a los espacios y las instituciones públicas, especialmente para tener un acceso efectivo a la justicia. El objetivo de hoy, tenemos un doble objetivo. Uno es reflexionar sobre estos principales obstáculos que enfrenta esta población y además de ello queremos presentarles formalmente unos nuevos lineamientos regionales que deseamos que todos conozcan en la región y que es de gran importancia para los sistemas judiciales. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos personas con amplia trayectoria en la materia de acceso a la justicia y en los derechos humanos, quienes les agradecemos profundamente haber aceptado esta invitación. En primer lugar, contamos con la participación del magistrado don Jorge Olazo Álvarez, quien es magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. El magistrado Olazo posee más de 30 años de trayectoria en el Poder Judicial y de los cuales 25 o más de 25 se ha desempeñado en funciones jurisdiccionales como juez superior y magistrado. Es especialista en derecho civil, derecho laboral, derechos humanos de personas en condición de vulnerabilidad y diseño de políticas públicas. Ha liderado diferentes espacios de coordinación con organismos internacionales como el ACNUR y la ACNUD, Eurosocial, Naciones Unidas para los Derechos Humanos, conferencista internacional y docente. Y actualmente coordina la Comisión Centroamericana y del Caribe para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, una instancia que impulsó la elaboración de los lineamientos que hoy vamos a conocer. Y además de ello nos acompaña doña Julia Babusinia, oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Doña Julia forma parte de la oficina desde el 2007 y cuenta casi 2 décadas de experiencia en el sistema de Naciones Unidas. Desempeña funciones tanto en sede de Ginebra como en otros terrenos como Guatemala, Camboya, Chile, Bolivia, Panamá. Y a lo largo de su trayectoria ha brindado asistencia técnica y asesoría especializada en instituciones públicas, mecanismos de derechos humanos, operadores de justicia y relacionados con protección internacional de los derechos humanos, prevención de la tortura, la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho, especialmente con derechos humanos de personas migrantes. Y actualmente desempeña como coordinadora de migraciones de la Oficina Regional para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya sede está en Panamá, donde impulsa iniciativas de cooperación regional. Ella es graduada de la Universidad de La
perdón, de la Sorbona de París y de la Escuela Diplomática de Madrid. Y posee una maestría en Relaciones Internacionales, domina los idiomas ruso, español e inglés. A ambas personas expositoras les agradecemos compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia y en esta tarde en la presentación de estos lineamientos. Para comentarles un poquito la dinámica, en la primera intervención estará a cargo del magistrado don Jorge Olazo, quien nos desarrollará una reflexión sobre los principales obstáculos que enfrentan las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas en nuestra región. Y posteriormente, la señora Julia ya nos presentará los lineamientos del Consejo Judicial Centroamericano para el acceso a la justicia de estas poblaciones, destacando pues un poco el contenido y los aportes para los poderes judiciales. Cada persona expositora tendrá aproximadamente 20 minutos, así que sin más preámbulos, quisiera darle la palabra al señor don Jorge Olazo para que pueda compartirnos su reflexión. Bienvenido, don Jorge. Gracias, Daniela, por la presentación y buenas tardes a todos y todas. Un verdadero gusto estar acá. Como usted bien lo dijo, el tema, tenemos muy poco espacio de tiempo, unos 20 minutos para desarrollarlo, pero básicamente yo trataré de vincular con una presentación muy pequeñita que hice sobre el tema de condición de vulnerabilidad, analizado desde una perspectiva, primero de las reglas de Brasilia, como un contenido de derechos fundamentales, luego con normativa ya bajo el tópico que analiza la sala que yo integro, es una sala que en Costa Rica es la sala segunda, que ve materia de derecho laboral y derecho de familia, por lo cual entonces mi perspectiva desde el punto de vista de las personas migrantes será analizada bajo esa visión. Y primero entender que Costa Rica tiene un amplio antecedente desde el punto de vista de la normativa convencional con la regulación o integración desde el punto de vista de las políticas institucionales que ha tenido el país bajo la perspectiva de las reglas de Brasilia, que resulta interesante desde el marco teórico y técnico para poder entender esta problemática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reglas de Brasilia tienen la posibilidad de dar un contenido dentro del marco de los derechos fundamentales de lo que son personas en condición de vulnerabilidad y enmarca bajo esa perspectiva de condición de vulnerabilidad a las personas migrantes, que a su vez se ve transversalizado a través de otras personas que también pueden sufrir vulnerabilidad por otras situaciones, pero que también pueden converger desde la perspectiva de la persona migrante. Por ejemplo, puedo encontrarme entre situaciones en donde tengo personas migrantes que a su vez son personas adultas mayores, que a su vez son mujeres desde el punto de vista de la perspectiva de género, que a su vez pueden ser personas afrodescendientes desde el punto de vista de la situación de su vulnerabilidad, pueden ser por razón de su etnia o de su raza, ¿verdad? Que estén ubicadas en una perspectiva de condición de vulnerabilidad. Esto es importante desde el punto de vista del Poder Judicial costarricense porque permite que los jueces y las juezas, en el marco de la aplicación de las normas sustantivas o procesales nuestras, permita permear el ordenamiento con base a esas reglas. Es trascendental, reitero, desde el punto de vista de la fundamentación. Es bien conocido que la labor de los jueces y de las juezas se marca desde un punto de vista del planteamiento y de la argumentación y de la fundamentación de sus decisiones. Entonces, bajo esa perspectiva, enfocar la decisión jurisdiccional bajo un aspecto de condición de vulnerabilidad permite que se hagan sentencias bajo una perspectiva cada vez más justa, ¿verdad? Y atendiendo esa posición de condición de vulnerabilidad en que se pueden entender o interpretar la situación que viven las personas. Desde el punto de vista ya concreto, y quizás para adentrarnos ya en la normativa costarricense de personas
migrantes. Evidentemente el tema laboral es quizás el tema, pues, por excelencia de las personas migrantes. El Poder Judicial costarricense hace alrededor de unos 15 años ya, o unos 12, puede haber implementado ya circulares internas en donde, desde el punto de vista del acceso a la justicia, regula situaciones en donde los jueces y las jueces deben dar especial protección a personas en materia laboral que se encuentran en esta situación. Por ejemplo, ante perspectivas en donde la persona, evidentemente por la situación del trabajador migrante, está sujeta a estar en determinada región del país y migrar a otra nación para efecto de búsqueda de trabajo, ¿verdad? Trabajadores ocasionales que vienen a este país a trabajar en determinadas situaciones de espacios temporales, ¿verdad? Y después, pues, migran a otro país. La situación genera el hecho de que haya derechos laborales, a veces que esas personas tienen que pedir su tutela desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Y como tienen que emigrar, evidentemente puede que tengan reclamos que tengan que hacer, pero que no pueden ejercer debidamente ese derecho porque tienen que ir a buscar su sustento de vida a otra región muy propia de la situación del trabajador migrante, ¿verdad? Entonces, bajo esta perspectiva, Costa Rica implementó alrededor del año 2016, 2017, para ser exactos, una reforma procesal laboral, en donde específicamente, bajo el marco del artículo 404 del Código de Trabajo, ¿verdad? Se estableció toda una situación de prohibición de discriminación para las personas. Y dentro de ese marco de prohibición de discriminación, reguló el tema de la población migrante. Entonces, ¿qué conlleva esto desde el punto de vista del derecho laboral? Primero, el dotarles a las personas migrantes de una figura tutelada en esta normativa, ¿verdad?, del 2017 en Costa Rica, que es la figura del defensor de asistencia social. O sea, que las personas que cumplan con una situación de vulnerabilidad, que puede ser una persona migrante, que sus ingresos económicos le permitan alcanzar el tema de una defensa de asistencia social, puede llegar, plantear este reclamo laboral ante la defensa de asistencia social gratuita que brinda el Poder Judicial costarricense y plantea su reclamo, reitero, y abandonar las fronteras del país sabiendo que existe un defensor de asistencia social que va a continuar con el proceso pendiente que esta persona tenga, ¿verdad? Independientemente que la persona por situación de inmigración tenga que ir a otra región del mundo a trabajar. Entonces, esto ya conlleva una situación interesante desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque permite, reitero, que yo pueda abandonar las fronteras de mi país o de otro país, ¿verdad? Para efecto de buscar trabajo y dejar aquí una situación en donde mi defensor o defensora va a atender mi caso, ¿verdad? El único limitante a veces que se presenta en la práctica, ¿verdad?, es el tema de las conciliaciones en materia laboral, porque nosotros no hemos perdido la perspectiva de que la conciliación de los derechos laborales es un derecho básicamente personal del trabajador y a veces lo tiene que ejercer él. Entonces a veces cuesta un poco, ¿verdad?, ejercer ese derecho de las personas migrantes cuando la persona, su defensor sigue con el proceso, ¿verdad? Inicia el reclamo y continúa con el proceso y la persona ya se encuentra en otro país, ¿verdad? Al momento de que se señalan audiencias para conciliación con su eventual empleador en el proceso judicial costarricense. Entonces, ¿cómo hemos intentado desde el punto de vista de la pedagogía de que esto se pueda evitar? Dentro del marco de los derechos fundamentales, muy simple, ¿verdad? Utilizando la tecnología. Usualmente lo que se hace son audiencias que pueden ser virtuales,
en donde perfectamente yo puedo, yo como defensor o defensora puedo indicar, mire, resulta que tengo una dirección por la cual puedo conectarme por las redes Teams, que es el que usa la institución para poder tramitar los procesos, y puedo utilizar el Teams para conectarnos con el usuario directamente, para que él participe en la audiencia. Entonces, digamos, por ejemplo, podemos pensar en una situación en donde el trabajador prestó sus servicios aquí en Costa Rica, pero en el momento en que la audiencia se realiza está en Guatemala, ejecutando su labor en ese país, ¿verdad? Entonces, perfectamente se puede hacer la conexión, hacer la sesión y de esa forma no violentar los derechos de la persona migrante desde el punto de vista de su no presencia en un país. Y es que es importante entender eso, ¿verdad? Porque a veces las situaciones del derecho laboral o de cualquier derecho, pienso yo, conllevan el hecho de que la persona esté enmarcada dentro del territorio de un país. Eso, pensarlo desde el punto de vista de un trabajador que emigra, ¿verdad? Es impensable, ¿verdad? Porque es parte de la visión, de la perspectiva que puede ser desde el punto de vista de obtener trabajo. Es por esto entonces que, reitero, se potencializa, pueden hacer audiencias virtuales de esta naturaleza y que incluso pueda hacer el defensor o la defensora acuerdos conciliatorios, ¿verdad? Independientemente de que la persona no esté, a través de una conexión. Por ejemplo, hace una llamada por video y le dice a la persona que se encuentra en Guatemala o en cualquier país, es un ejemplo que puse, ¿verdad? Le dice, mire, hay una situación en donde el empleador está sugiriendo pagarle esta suma de dinero por sus derechos, usted está de acuerdo con esto, y simplemente se solventa la situación del derecho laboral de la persona. Esa es una línea importantísima de la reforma laboral en Costa Rica a partir del 2017. Primero, la situación de crear una defensa de asistencia social que atiende personas en condición de vulnerabilidad. Ahí entran las personas migrantes. Dos, el dar el acceso a medios informáticos para poder hacer conexión de audiencias con personas que se encuentran por situación de migración en otras regiones del mundo, ¿verdad? Y la tercera, quizás la más importante, es dotar de procedimientos. Y ahí vamos a desarrollar un poco la mecánica también que trae la reforma, ¿verdad? También puede ser que la situación de la persona migrante o la situación de su condición de inmigrante sea más bien una situación que utilice el empleador para discriminar en el planteamiento de la contratación o a veces el despido de la persona trabajadora, ¿verdad? Puede ser que el patrono utilice criterios de discriminación y por la condición de migrante de la persona, ¿verdad?, genere el hecho del despido o el cese de la relación laboral. Eso, a partir de la reforma nuestra de 2017, creó un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que es un proceso que se denomina así, un proceso de fuero especial de tutela de toda forma análoga de discriminación. ¿Qué conlleva eso? Que en el marco de una relación, si yo logro determinar que el cese de la relación se dio por una discriminación, por ejemplo, por mi situación de migrante, yo podría eventualmente plantear un reclamo ante la jurisdicción laboral y decir, mire, aquí hubo una violación a mis derechos al trabajo por una situación de discriminación. Por lo cual, entonces, eso conlleva, en el caso de una persona migrante, uno pensaría, bueno, el reinstalarlo en el puesto o el reubicarlo en el puesto se vuelve un poquitito difícil desde el punto de vista reitero, la mecánica de la migración, ¿verdad? Porque eventualmente la persona a veces no quiere eso, pero siente que sufrió discriminación en el ámbito de su centro de trabajo. Entonces, la norma da otra prerrogativa, el exigir o el plantear la posibilidad de pedir un resarcimiento ante el daño moral que puede surgir por la discriminación por ocasión
de cualquier tipo de discriminación análoga. Eso lo establece el artículo 540 del Código de Trabajo nuestro, ¿verdad? Entonces, con eso quiero, muy por encima, ¿verdad?, analizar ciertos supuestos que trajo la norma laboral. Ya en el marco del derecho de familia, también la reforma más reciente del Código Procesal de Familia, también en ese artículo que menciono yo ahí, el artículo 8 del Código Procesal de Familia regula una situación interesante desde el punto de vista, primero, de la tutela, porque la norma establece el derecho a acceso a la justicia. Y dice que en todo procedimiento familiar se debe garantizar que las personas menores de edad, las personas y otras poblaciones vulneradas tengan el derecho a la justicia en igualdad de condiciones de las demás personas. Entonces, esa situación de migrante es una condición de vulnerabilidad, por lo cual entonces también se puede pedir el acceso a la justicia. Ahí el tema se vuelve interesantísimo desde el punto de vista del derecho internacional privado, porque suceden muchas situaciones en donde la persona migrante, ¿verdad?, por su situación, puede ser que desarrolle ciertos vínculos familiares con Costa Rica, ¿verdad? Y después se den situaciones interesantes desde el punto de vista del reclamo de derechos alimentarios. Piénsese el hecho de una persona migrante que vino a este país, una mujer, quedó embarazada, tuvo que salir del país por situación laboral, ¿verdad? Y después tiene que hacer un reclamo desde el punto de vista de sus derechos laborales, familiares, ¿verdad? Una pensión alimentaria, una situación de esta naturaleza. Entonces, la reforma establece toda una gama de posibilidades desde el punto de vista del ejercicio del derecho internacional. La posibilidad de, mediante la vía de la ejecución de decisiones extranjeras, el poder solicitar por la vía tradicional del exequatur o la ejecución de la resolución extranjera, que esas decisiones dictadas por un tribunal extranjero sean ejecutadas en Costa Rica en ciertas situaciones, ¿verdad? El pedir el cumplimiento de obligaciones alimentarias, reitero, situaciones de cualquier vínculo desde el punto de vista del derecho de familia que puede ser ejercido mediante el mecanismo básico de la carta rogatoria o la ejecución del derecho extranjero o de la resolución extranjera. Esta sala, que es la encargada de ejecutar resoluciones extranjeras desde el punto de vista de darle la validez para que sea efectiva desde el punto de vista del ordenamiento, ha tenido bastantes casos en donde hemos resuelto situación de población inmigrante, ¿verdad? A veces una situación interesantísima vuelve a ser la decisión migratoria, que conlleva también estructuras distintas en el punto del ordenamiento jurídico de otros países. Pongo este ejemplo, ¿verdad?, que se repite muchísimo en nuestras decisiones. Por ejemplo, países como Venezuela, muchas veces lo que permiten es que cuando un padre tenga que migrar a otro país por situaciones de trabajo, ¿verdad?, por ejemplo, permite que se pueda hacer una delegación, si se puede decir de esa forma, de la autoridad parental hacia uno de los progenitores nada más, y aduciendo situaciones de contenido económico que se entienden, ¿verdad?, desde el punto de vista de que la persona tiene que irse y entonces le deja encargada la autoridad parental a la madre, puede ser, y el padre emigra, digamos, a Estados Unidos o a otro país para poder trabajar. Entonces, muchas veces la madre viaja a Costa Rica y nos plantea situaciones en donde nos dice, bueno, yo quiero que entonces se haga efectiva esa decisión nuestra, que fue una decisión basada en aspectos de migración, en donde a mí me otorgan la autoridad parental nada más.
vean que Venezuela me lo otorgó, y muchas veces vienen con la resolución extranjera en donde el juez venezolano o la jueza venezolana de familia se lo otorga. Cuando llega aquí a la sala hace un control de convencionalidad, porque estamos llamados a, evidentemente yo no puedo aplicar en el marco de las decisiones ley costarricense para determinar si eso es posible o no, porque le estaría pidiendo al juez venezolano que se adecue a la ley costarricense, cosa que no es posible en el marco de ejecución de decisiones extranjeras. Pero sí puedo decirle que la decisión que él dicta en Venezuela se tiene que adaptar a la constitución política, a las normas de orden público nacional e internacional que ha suscrito Costa Rica. Y este aspecto se vuelve interesantísimo desde el punto de vista de la migración. ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña dice que uno de los derechos que integra el ejercicio efectivo de los derechos del niño y de la niña es que su padre o su madre ejerzan conjuntamente la autoridad parental. La autoridad parental. Entonces, cuando aquí llega una decisión en donde ambos padres están de acuerdo en otorgársela solo a la madre, ¿verdad? La sala no le da un ejecútese a eso, porque se está violentando la situación de la persona menor de edad, ¿verdad? Porque es una decisión de ellos que se entiende desde el punto de vista económico, pero que causa un perjuicio gravísimo al niño o la niña. ¿Por qué? Porque piénsese qué pasaría eventualmente si la madre, que es la que ejerce la autoridad parental, porque el padre se la depositó, se la entregó toda a ella, fallece, ¿verdad? Ese niño o esa niña entonces quedaría en una situación de totalmente en un estado básicamente de abandono, porque su padre ya le otorgó la autoridad parental a una persona que ya falleció, que fue la madre. Entonces eso le generaría un perjuicio gravísimo al niño o a la niña. Entonces por eso es que en el marco de esas decisiones que pueden ser, reitero, muy bien tomadas desde el punto de vista de potencializar una condición de familia migrante, pero que en el marco de lo que se puede ejecutar o no en Costa Rica, pues es analizado desde el marco de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Este es un aspecto que también tenía que analizarlo desde el punto de vista del derecho de familia, y me pareció importante analizarlo ahora con ustedes bajo la perspectiva de la migración. Gracias por el espacio y por la reflexión. En realidad, verlo ya en materias puntuales, ¿verdad? Como la laboral y la de familia, que son materias tan sensibles, ¿verdad? Y específicamente donde se puede ver las barreras en el acceso a la justicia, y también las particularidades del tema migratorio y cómo se deben analizar a la luz de la aplicación, ¿verdad?, de la normativa, y en este caso, pues la normativa costarricense, y cómo podríamos complementarla con lo que vamos a ver a continuación, que son lineamientos y estándares internacionales, para lo cual Julia nos va a compartir este nuevo mecanismo, estos estándares regionales que diferentes desde las instituciones públicas, el Poder Judicial, pero también para la ciudadanía, las organizaciones y organismos internacionales. Es importante conocerlos porque ha sido un compromiso de parte de los poderes judiciales de la región, ¿verdad?, de generar a lo interno un trabajo de sensibilización, de capacitación y de mejoramiento de los procesos a partir de estos lineamientos. Así que, Julia, te doy la palabra y muchas gracias. Distinguidas magistradas, magistrados, funcionarios, representantes de Poder Judicial, es para mí ante todo un honor de compartir este espacio, de presentar los lineamientos que, como ya nos estaba recordando Daniela, fueron desarrollados en el marco de Consejo Centroamericano y del Caribe, y con la cooperación técnica de la oficina que represento, Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este documento, los lineamientos del Consejo Judicial Centroamericano del Caribe, realmente lo que hace es reflejar un compromiso regional, ¿no? Un compromiso existente, un compromiso, no voy a temer la palabra, extraordinario, que es colocar en el centro de la función judicial este enfoque basado en la dignidad humana, ¿no? En efecto, si tuviera que transmitir el mensaje, uno de los mensajes
sería ante todo el gran reconocimiento al Poder Judicial, a los poderes judiciales, ¿no? Porque pues la justicia es la garantía de la protección de los derechos humanos y de las personas en movilidad humana, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, no es la excepción en este sentido. Y efectivamente, cuando llega una persona, cuando una persona migrante, refugiada, solicitante de asilo, llega ante un tribunal, es el Poder Judicial que puede marcar la diferencia real entre su protección efectiva, la protección efectiva de sus derechos o su vulneración, ¿no? Por ello, estos lineamientos reconocen el papel insustituible de jueces, juezas, de funcionarios judiciales como garantes del Estado de Derecho y de los derechos de las personas en movilidad humana. Estos lineamientos fueron adoptados en el marco del Consejo, forman parte de la Declaración de San José, que fue aprobada por los presidentes y presidentas de las Cortes Supremas de Justicia de los países que integran el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Eso ocurrió en mayo de 2026 y actualmente, pues a través de esta ponencia, lo que pretendemos es hacerles conocer sin prejuicio de que también habrá otros esfuerzos de parte del Consejo y de parte de los poderes judiciales de los 8 países que integran el mismo y de la Oficina del Alto Comisionado para difundirles y para seguir justamente este diálogo, ¿no?, que estamos empezando ahora mismo. Y creo que hace falta también partir del contexto regional, ¿no? El contexto regional es, por supuesto, donde en América Latina y el Caribe convergen rutas multidireccionales, los países que a la vez son muchos estados que son países de origen, de tránsito, de destino, también algunos estados que son expulsores y muchos que también son países de retorno cada vez más de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Tenemos un contexto muy complejo con casi 7 millones de personas venezolanas que residen en la región, de más de 8 millones que han tenido que salir de su país. Tenemos fenómenos como migración secundaria, por supuesto, migración a la inversa, es decir, norte-sur, que también supone unos riesgos muy particulares en cuanto a paso de las personas en tránsito a través de territorios donde puede estar operando actores armados, grupos criminales, también redes de trata y tráfico, etc. Entonces, este contexto también hace que buscar a través de los lineamientos de manera práctica la labor de la función judicial en cuanto a los derechos de estas personas, pues sea algo muy oportuno, ¿no? La arquitectura de los lineamientos son 35 en total y que se agrupan en 5 capítulos, ¿no? Tenemos disponibilidad del acceso a la justicia, garantías procesales y ajustes, accesibilidad, enfoques diferenciados, ¿verdad?, género, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, y también medidas estructurales o institucionales que podríamos ahora abordar brevemente. El primer capítulo de los lineamientos se refiere a la disponibilidad de acceso a justicia. Pero quizás antes de esto mencionar que estos lineamientos conforman un sistema integral. Voy a volver un segundito a esta arquitectura de los lineamientos y lo que tenemos que es tener una lectura de conjunto, es decir, no podemos separar los lineamientos 10, 15, de 16, 21 porque al igual que los derechos humanos son interconectados y son interdependientes entre sí. Entonces les invito a ver la arquitectura de estos lineamientos como un sistema integral, porque no se trata solo de resolver los casos individuales, que también, ¿verdad?,
sino de transformar institucionalmente la forma en la que los sistemas judiciales responden a la movilidad humana, dadas características muy particulares de estas personas, ¿verdad? Quisiera también mencionar que los lineamientos, el texto de los lineamientos incluye buenas prácticas que han sido tomados de diferentes contextos, de Honduras, de Guatemala, Costa Rica, de Puerto Rico, etc. Y estas buenas prácticas también demuestran que los lineamientos no son solo aspiracionales, sino en distinto grado, en distinta medida, pero que no es una aspiración teórica, sino que ya hay iniciativas de implementación de algunos de estos lineamientos en la región, ¿no? Entonces decía que el primer capítulo se refiere a la disponibilidad del acceso a la justicia, y en este primer bloque podríamos decir que se responde a una pregunta básica, que es ¿qué debe garantizar un poder judicial para que el acceso a la justicia para las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, exista realmente? Y a través de estos 9 lineamientos que ustedes ven: obligaciones internacionales, igualdad, no discriminación, reconocimiento de vulnerabilidades, protocolos especializados, enfoque interseccional, debido proceso, no devolución, prohibición de expulsión colectiva, reparación integral y acceso transnacional a la justicia, lo que estamos haciendo es realmente responder con un enfoque basado en derechos humanos, en la igualdad, en debido proceso, para reforzar la protección de este grupo de personas, de estos grupos de personas que enfrentan múltiples vulnerabilidades. Y estos lineamientos reconocen que la igualdad formal no es suficiente, ¿no? No es suficiente que los marcos constitucionales o que los tratados ratificados por los estados realmente reconozcan la igualdad formal, independientemente del estatus migratorio de la persona. Porque cuando existen barreras en la práctica, en la efectividad de estos principios, el Estado también está obligado de adoptar medidas específicas, o como los lineamientos los llaman, algunas medidas compensatorias que permitan participación realmente efectiva de las personas víctimas en los procesos, ¿no? Y son estas 6 garantías fundamentales que refuerzan el acceso a justicia y la participación efectiva en los procesos, ¿no? Es la defensa pública especializada y gratuita, dado el estatus económico, situaciones de marginalización, etcétera, que puedan existir, que pueden acompañar este ciclo migratorio, ¿no? Que muchas veces se perpetúa, que no solo va a través de un país, sino varios estados. Asistencia consular, que es un derecho que también debe acompañar el acceso a justicia de estas personas. Revisión judicial de privaciones de libertad, sabiendo que la detención migratoria es una medida de último recurso que debería evitarse, ¿verdad? También el acceso a intérpretes, a traductores, que es una de las garantías procesales clave, teniendo en cuenta el perfil de las personas y la existencia también de la migración en la región, que es extracontinental, no solo de habla hispana, ¿no? Obviamente también la migración haitiana, etc. Prueba anticipada, que es un elemento importante para que la persona pueda seguir con su ciclo migratorio, pero que para que no haya impunidad que acompañe esta decisión. Y, por supuesto, la no revictimización y eliminación de estereotipos, ¿no? Entonces, de esto trata el segundo capítulo de los lineamientos de 10 a 15. En cuanto al tercer capítulo, ya tratamos de accesibilidad a la justicia. El mensaje clave aquí es buscar
justicia no debe generar riesgo adicional. Es decir, no debe generar un riesgo migratorio. Un ejemplo de esto es lo que ven en el punto 6, la existencia de cortafuegos, ¿no? Cortafuegos, que es uno de los aportes clave para los derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas. Es decir, las personas deben poder acudir libremente a los tribunales, y esto es sin temor a que la información proporcionada sea utilizada para fines de control migratorio o la expulsión, deportación, etcétera, ¿no? Entonces, este principio de cortafuegos también forma parte, como todo el contenido que estoy mencionando aquí, forma parte de tanto la jurisprudencia del sistema universal, de los mecanismos del sistema universal, como el Comité de Trabajadores Migrantes, como el Comité de Derechos Humanos, que supervisa la implementación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Como también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por supuesto la jurisprudencia existente a nivel regional, a nivel interamericano, ¿no? Aparte de los cortafuegos, que es una protección para que no haya consecuencias adversas a las personas que buscan justicia, es justamente este principio de separación institucional, ¿verdad?, entre procedimientos para proteger a víctimas, bueno, a víctimas y testigos también, ¿no?, migrantes frente a la acción de la parte migratoria del poder ejecutivo. También, obviamente, hay temas de herramientas digitales, de exención de costos para personas vulnerables, flexibilidad documental, si, por ejemplo, las personas no tienen su pasaporte o no tienen documentos al día, eso tampoco debe llevar a los escenarios de impunidad. Y la información accesible y comprensible, lo cual de nuevo nos vuelve a el tema de traducción e interpretación, ¿verdad? El capítulo 3, por lo tanto, nos habla de cómo hacer que buscar justicia no se convierta en un riesgo adicional y para que este acceso a justicia sea un acceso real. El capítulo 4, que es el siguiente dentro de los lineamientos, aborda la temática de personas en vulnerabilidad. Tanto el interés superior del niño o de la niña, ¿verdad? Ya nos había mencionado anteriormente el magistrado Jorge Olazo Álvarez de varias barreras que existen. Nos estaba mencionando algunos casos interesantes de familias que agrupan los niños, las niñas de distintas nacionalidades, algo que es bastante común hoy en día cuando entrevistamos a las personas en tránsito por nuestra región, ¿no? Pero también grupos que necesitan una protección reforzada porque han sido víctimas de trata o han sido víctimas de tortura o otros delitos de violencia sexual o basada en género, pueblos indígenas, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Creo que es importante ahí simplemente recordar que la movilidad humana nunca es homogénea, ¿no? Y que la justicia debe partir del reconocimiento de estas realidades. No es lo mismo garantizar el acceso a justicia a una niña migrante, indígena, sobreviviente de violencia sexual, que a una persona con otro perfil, ¿no? Entonces, este capítulo, los lineamientos específicos, buscan justamente traducir los estándares internacionales y regionales en algo práctico que pueda usarse por los sistemas judiciales. El capítulo 5 nos habla de algo muy interesante y que creo que nos ocupa a todos y todas aquí presentes, que es la transformación institucional, ¿no?
Y en esta transformación institucional se mencionan 8 medidas, desde la capacitación, sensibilización, recojo de estadísticas, difusión de jurisprudencia, coordinación interinstitucional, retroalimentación de usuarios, ¿no? Para garantizar este enfoque basado en personas, cooperación regional, de nuevo, una excelente práctica que estos lineamientos han sido adoptados en el marco del Consejo Centroamericano y del Caribe, ¿verdad? Y también recursos y el seguimiento. Y sí, efectivamente, la protección de derechos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo o apátridas requiere instituciones preparadas, pero también sostenibles. Y vemos a lo largo del documento de los lineamientos muchas buenas prácticas regionales ya existentes. Por ejemplo, en Guatemala, en Honduras, el documento recoge buenas prácticas de capacitaciones sobre sentencias de la Corte Interamericana específicas en el ámbito de migración. También formación continua de Costa Rica, ¿verdad? Que tiene todo un sistema de capacitación continua y permanente. Pues esta transformación institucional también nos llama a poder utilizar justamente estos lineamientos en nuestro quehacer diario, ¿no? 5 mensajes estratégicos que quisiera mencionar para finalizar. El primero es que la condición migratoria no anula derechos. Son los sistemas de justicia que deben adaptarse para que el acceso a la justicia sea garantizado para esta condición migratoria justamente. Es un derecho humano, por lo tanto, según los tratados ratificados, según los marcos constitucionales, según los mandatos de los poderes judiciales, se trata de un derecho exigible, ¿verdad? También otro mensaje es que esta igualdad de acceso a justicia requiere medidas diferenciadas, tomando en cuenta el perfil de personas en movilidad humana, que los poderes judiciales realmente tienen no solo el potencial, sino ya son actores centrales de esta protección que marcan la diferencia entre respeto, garantía de derechos o su vulneración, y que la cooperación regional es la vía para fortalecer la respuesta judicial, para que no sea que cruzar la frontera signifique que los derechos de las personas migrantes se respeten en el lugar anterior, pero no en el siguiente, ¿verdad? Por eso esa apuesta al espacio regional. También quisiera concluir, ¿verdad? Destacando que no solo es un documento técnico, sí, también los lineamientos es un documento técnico. Cuando ustedes verán, cuando lo leerán, verán todas las referencias a la jurisprudencia, a los estándares específicos, verán también muchas buenas prácticas que pueden dar algunas luces, que pueden ser también transferibles estas buenas prácticas entre distintos países, pero también constituyen, aparte de ser un documento técnico, ¿no? Una expresión concreta de este liderazgo judicial regional en materia de derechos humanos, ¿no? Y pues estos lineamientos demuestran lo que para nosotros en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos debe ser realmente una visión, que es una visión compartida para que el acceso a justicia sea disponible para todas las personas, sin importar su nacionalidad, su condición migratoria o su situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Así que desde OACNUD nos honra realmente haber acompañado este proceso y reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a los poderes judiciales de la región en la implementación de estos estándares y en otras iniciativas en las que podríamos dar a conocer estos lineamientos. Muchísimas gracias. Comentarle a las personas que en este momento el documento por parte del Alto Comisionado está siendo diagramado. Para obtener un formato amigable donde se pueda
hacer esta lectura, ¿verdad?, que hace Julia como de los diferentes capítulos y toda la estructura y poder tener una versión, como les decía, amigable para la consulta y para la aplicación, ¿verdad?, en los sistemas judiciales, con la información que nos generaron del conversatorio. En su momento se los vamos a hacer llegar, ya está en el horno, casi ya está saliendo, ¿verdad? Entonces, pronto los correos en los cuales nos indicaron para el conversatorio, les haremos llegar la documentación y ya los lineamientos para que ya personalmente los revisen, los estudien y los puedan, ¿verdad?, aplicar en su día a día. También muchas gracias, Julia, por tu intervención, por compartirnos y mucho también hacer la reflexión porque los lineamientos vienen, ¿verdad?, a poner en práctica, ¿verdad?, estas preocupaciones de los diferentes países. Comentarles también que los lineamientos se construyeron a partir del apoyo, ¿verdad?, del alto comisionado con una persona experta, pero que además tuvo la consulta y buenas prácticas de diferentes países. En el lineamiento van a encontrar buenas prácticas de todos los países del Consejo Judicial Centroamericano, ¿verdad?, porque a veces una recomendación, cuando la vemos en la práctica de otro país, podría ser desde ya una buena forma de poder aplicarlo a nuestros propios países y también como diferentes poderes judiciales, pero también como organismos internacionales, como organizaciones de sociedad civil, poder también conocer, ¿verdad?, que nuestros poderes judiciales se apegaron a estos lineamientos y por lo tanto poder generar acciones concretas en cada uno de los países donde se pueda aplicar.